Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por estar en la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz, con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a enviar sus comentarios a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Recordamos que todos los capítulos de la Escuela de Organización Comunitaria se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. Y en el episodio de esta semana desarrollamos el tema El discurso racista hacia los pueblos indígenas en Panamá. Para ello conversamos con Basilio Jiménez Machado, presidente de la Asociación Move Buglé de la Universidad de Panamá, y con Alina Torrero Barrera, antropóloga social. Antes de entrar en el tema, les invitamos a ponernos en contexto con la canción Solo le pido a Dios, compuesta por el cantautor argentino León Gieco en 1978. La canción está inspirada en duros acontecimientos sociales de la época, como la dictadura militar en Argentina y Chile, el exilio de miles de dirigentes, artistas y pensadores, así como en la guerra. La canción hace referencia al deseo de vivir una vida más consciente. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Pido a Dios que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar,
a vivir una cultura diferente. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las organizaciones comunitarias en los espacios de participación ciudadana. Y en el capítulo de esta semana vamos a conversar sobre el discurso racista en los medios masivos de comunicación hacia los pueblos indígenas en Panamá. Estamos con Basilio Jiménez Machado, él es presidente de la Asociación Nove Buglet de la Universidad de Panamá, y con Alina Torrero Barrera, ella es antropóloga social. Un ejemplo claro que hemos visto en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, que pues es el medio de comunicación que tiene quizás más credibilidad, ¿verdad? Y que permanece más por su formato escrito y que además se distribuye masivamente por las tecnologías de la comunicación y la información. El 6 de noviembre, en medio de un conflicto que se desarrolla en Panamá, pudimos leer un editorial, ¿verdad?, que fue calificado de racista por muchas personas, haciendo un sencillo análisis del discurso, donde dice, entre otras cosas, que el Estado panameño ha invertido millones de dólares en la comarca por décadas, y se pregunta cuál es el resultado y se contesta ninguno, ¿verdad? También señala que ese discurso de preservar la madre tierra no es real, es decir, que las personas de la comarca Nove Buglet no preservan la madre tierra. También dice que contaminan, que hay signos de contaminación en los ríos, los acusa de usar el plástico, de deforestar, y también es lo que más llama la atención. Dice, con estos indígenas son los únicos con los que tenemos problemas, ¿no? Algo bien vertical, ¿no? Nosotros los superiores tenemos problemas con este pueblo indígena, y se pregunta, ¿no?, y llama a las personas a pensar que si la comarca Nove Buglet debe seguir siendo lo que es, o si debe convertirse en una nueva propiedad privada que sí genere riqueza. Bueno, esos son solo algunos de los elementos que vimos en este editorial, que un editorial es la postura oficial del periódico, es decir, cómo piensan los directivos y los dueños de ese periódico, que igual esta postura está transversalizada y está presente en los diferentes contenidos del periódico. También hace un par de años el Panamá América, fue en los años de la pandemia, también sacó en portada un titular y una fotografía donde decía: costumbres gunas le dan vida a la malaria. También observamos caricaturas en estos periódicos, también con un mensaje de discriminación y de inferiorización de las personas indígenas. Entonces, para conversar sobre el papel que juega este discurso racista en Panamá, en especial cuando hay momentos de conflicto social como el que estamos viviendo ahora, en el 2022, como el que se vivió en el 2021, en julio de 2021,
También en febrero del 2022 en San Félix, en esa lucha en contra de las hidroeléctricas, y en el 2010 en esa lucha que se dio en todo el país, pero que se vivió con mayor represión en Changuinola frente a la ley Chorizo y otros conflictos que se han dado en la historia de Panamá. ¿Qué papel juega esto? Vamos a saludar en primera instancia a Basilio Jiménez y le vamos a hacer la consulta. Basilio, usted que es en Ove Buglé, reside acá en la ciudad de Panamá, ¿cómo percibe que los medios de comunicación, cómo percibe que los medios de comunicación discriminan a los pueblos indígenas? Y se nos puedes dar algunos ejemplos de situaciones que hayas conocido de discriminación que se ha vivido desde las personas noves. Sí, primero que todo, Claudia, y al espacio, a la compañera Lina, un gusto esta mañana estar compartiendo con ustedes. Es muy cierto, cuando nosotros vimos esto en la mañana del día 6, fue para nosotros una sorpresa. Nosotros que, wow, ¿hasta qué punto llegan? Porque parece más algo personal que de una editorial. O sea, parece un pensamiento personal de alguien que sencillamente se publicó en un periódico. Nosotros como indígenas acá en la capital, sí bien sabemos que muchos vienen de la comarca a estudiar acá a la universidad, se chocan con esta subcultura, de repente no saben los medios, muchos jóvenes vienen de una educación muy diferente de la comarca hacia la capital, pero este tipo de comentarios, este tipo de palabras que utiliza una editorial, para decirlo de esa manera, nos hace reflexionar en quién realmente nos da la información, quiénes realmente nos brindan un espacio abierto a discutir, por lo menos un ejemplo, pero no pasa de esa manera, sino que sencillamente se ataca directamente en este caso a una etnia, en este caso al Ove Buglé. Pero bueno, como presidente nosotros de una vez reaccionamos, la mayoría de compañeros reaccionamos y pensamos en que es muy lamentable de un periódico de esa manera ser tan fuerte y tan categórico cuando realmente la información, como bien dice Claudia, es a nivel nacional. Entonces ahí nos preguntamos, ¿realmente se hace una investigación real de lo que ellos publican y lo que hacen? Porque aquí la mina, un ejemplo, la mina tiene años y yo no veo una investigación real acerca de la mina, los daños que causa la mina. O sea, los daños que hace la mina y lo que hace la comarca, entonces prácticamente a veces el desconocimiento. Entonces este desconocimiento nos lleva a reflexionar en que cuál es la información que se da, una información que no es correcta. Por lo menos en el tema de la deforestación, como ellos mencionan. La comarca de los ríos, la gente todavía se baña en los ríos, la gente usa los ríos. La madre tierra, la preservación, la cosmovisión. Entonces, este discurso es racista porque es un discurso racista, no hay que llamarle de otra manera, es un discurso racista. No solamente eso, sino es que en un momento de conflicto, estos mismos periódicos son los que a veces también nos llaman y la gente nos llama, vamos, queremos a los noves en las calles, queremos que bajen, queremos que luchen, queremos sangre nove, pero justamente cuando los sectores empresariales muchas veces se sienten afectados porque son los sectores empresariales. Estas luchas al Nove es lo mismo, o sea, el Nove vive de la tierra, el Nove se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y regresa en la noche, no es como la gente cree que no trabajan, que somos vagos. Entonces les invito a este tipo de periodistas que vayan al lugar de los hechos y verifiquen si realmente es así. En el lugar por lo menos si se ha visto esto, nos lleva, porque ya ha pasado, algunas compañeras por el uso de su nahua, le han dicho, ustedes nada más piensan en cierre. Ustedes son los que cierran calles hacia lo loco. A mí me pasó el día que iba para la cinta costera con mi hermano y otros familiares, el chofer nos dijo, ya van los indios a cerrar la calle. Ustedes no tienen nada que hacer. O sea, son comentarios, ¿por qué? Porque este tipo de editorial lo que hace es crear una mentalidad enfocada a algo en la sociedad. Entonces, esa mentalidad, ¿cuál es? Somos vagos, somos borrachos, somos esto, pero no es así. Entonces, se crea un grado de percepción de ellos sin conocer cómo es la comarca. Entonces, nos enfocamos realmente en la comarca, pero cuando vamos a la ciudad capital, ¿cómo nos encontramos con una realidad igual? En la comarca no, ahí dicen que se invirtió tantos miles y millones en la comarca, pero tú vas a la comarca y todavía existen escuelas rancho. Vas a Besigo, todavía hay lugares donde no hay luz ni agua, no hay acceso. Es decir, lo que plantea acá la editorial no refleja o no es coherente con la realidad. Vamos a
a darle la palabra a Alina Torrero. Ella es antropóloga dentro de esta ciencia, pues el tema del racismo y la realidad de los grupos humanos, pues es un tema central. Alina, quisiéramos hacerte entonces la consulta, ¿qué es el discurso racista? ¿No? Y quizás enfocado en el discurso racista hacia los pueblos indígenas. ¿Qué es y cómo lo podemos identificar? Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Claudia, y gracias, Basilio, por estar todos juntos aquí abordando un tema como este. Yo diría 2 sentencias claras para esto. Hay discriminaciones sin racismo, pero todo racismo está plagado de discriminaciones. Racismo y discriminación no es lo mismo. Yo quiero comentar rápidamente, Claudia, si me lo permites, un suceso que me pasó a mí en el 2008 en la carretera panamericana en Tolé. Y esto va a hablar de un trasfondo que hay en el pensamiento y en el sentir panameño en general, y que aflora en momentos favorecedores para determinados grupos, pero que el sentir está allí. En el 2008 yo realizaba un trabajo de campo en la comarca Nove y terminé después de varios días y de caminar, porque en la comarca Nove, quien ha estado allí sabe que en muchos momentos hay que caminar mucho para llegar a un lugar y esperar mucho para tener un transporte y llegar a un poblado donde hayan diferentes servicios. Eso no es generalizado en la comarca, contrariamente a lo que señalaba ese editorial que deja a todas luces que no conoce la comarca Nove Buglé. Pero bueno, contándoles esta experiencia, yo estaba sentada en la Panamericana súper cansada esperando que pasara un bus Panamá-Chiriquí. Y había una señora al lado de mí, también en la misma situación. Llegó él, vimos el bus, le hicimos la parada y afortunadamente habían 2 lugares, se sentó la señora y me senté yo, y mi lugar estaba exactamente detrás del conductor, en la primera fila. Cuando iba a arrancar el bus, del lado opuesto de la calle, una señora le hizo la parada, que iba a cruzar y que ella quería subirse. Y entonces le pregunta al conductor cuando llega ahí, ¿hay asiento? ¿Hay lugar? Y él le dice, sí, suba. Yo me quedé extrañada porque los 2 lugares que habían, los habíamos ocupado la señora que había subido conmigo y yo. Pero me imaginé, como mucha gente a veces se va parada o tienen algún taburetito ahí, la gente se sienta y se va el bus. Entonces la señora se sube, mira dentro del bus y dice, no, pero es que no hay lugar y me voy a bajar. Y el conductor le dice, no, súbase, claro que hay lugar. Y yo, que estoy detrás de él, le digo, no hay lugar. Dice, sí, tú, párate, bájate. Venga, señora, súbase. La señora que había subido conmigo comienza a tomar todos sus paquetes y se para bajarse. Y yo veo esto y la agarro y la detengo y le digo, no se baje. Y le digo al conductor, ¿por qué se va a bajar la señora? Y dice él, no se preocupe, los indios están acostumbrados a eso, bájate. Y ella agarra todos sus paquetes, que eran muchos, y se dispone a bajar. A mí me sale o lo antropóloga, o lo mujer, o la rabia, y comienzo a defender a la señora y no la dejaba bajar. Y la gente del bus comenzó a decir, que se baje la India. Ah, si ellos están acostumbrados, no se preocupe, siéntese. Y otros decían, apúrenle, que ya vamos tarde, que se baje la India. Eso lo decían
hombres y mujeres sentados en el autobús. Para no hacerles largo el cuento, o más largo, ¿saben quiénes terminaron bajándose? La señora y yo. No nos dijimos una sola palabra, volvimos otra vez a la banca donde estábamos sentadas, una al lado de la otra, y la cara de ella mirando a lo lejos, como que acostumbrada a esa situación. Yo estaba fúrica y me sentía tan impotente y tan avergonzada de toda la gente que estaba en el bus, y el bus se fue tranquilamente. Esto es una expresión de discriminación rotunda, porque es la consideración de todo el grupo respecto a lo que es una persona indígena y a los derechos o no que se tiene. Pero es una expresión racista porque niega derechos. El racismo no solamente es discriminar. Cuando hablamos de racismo, y se puede identificar un racismo porque niega derechos. Una discriminación es algo que alguien tiene la posibilidad de elegir entre una cosa y otra y asignarle calificativos que guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero no niega derechos. El racismo lo que hace es que niega derechos sustentado en una serie de ideas, de criterios que no tienen ningún tipo de soporte más allá que la subjetividad de unos cuantos que se ha hecho poder. Basilio, ¿cómo afecta esto que nos ha descrito Alina y lo que tú conoces muy bien, la vida de las personas indígenas? Sí, correcto, lo afecta bastante porque la cosmovisión en el lugar donde se vive, ellos están acostumbrados a este lugar, un ejemplo. Pero entonces, esto nos afecta tanto que nos hacemos como apáticos, como que no queremos sentirnos discriminados, mejor me quedo aquí. No quiero sentirme que me traten diferente, mejor me quedo como donde estoy. Y me agrada como Alina lo sustenta en el sentido de que no solamente es el racismo como tal, sino que hay características que te llevan a esto. Entonces, esto lo encontramos no solamente en un editorial, sino lo encontramos en la universidad. Lo hemos encontrado en la universidad, a veces cuando los compañeros de repente no hablan bien el español, su forma de vestir. Tú eres india, usas nahua. Tú eres indio, tú eres esto. O sea, hasta la palabra en sí indio, o sea, la mal palabra utilizada indio, cuando es indígena, originario, que es la más favorable. Sin embargo, esto sí afecta de una u otra manera, porque el indígena que de repente no ha estado en un lugar abierto con otras personas no indígenas, se siente como un poquito cohibido, un poco amenazado, o de repente su tranquilidad, como se dice, y esto los afecta de muchas maneras. ¿Por qué? Porque pensamos que van a utilizar calificativos, que para no hablar o para no pensar, mejor me quedo callado antes que me califiquen como algo. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa con el indígena, que para no crear alguna distorsión de una realidad que está viviendo, prefiere callar, estar tranquilo o no pensar de otra manera, sin sentirse cohibido o que va a ser una expresión de racismo en ese momento o va a ser vulnerable en ese momento. Es decir, hay como una autocensura o una separación de participar plenamente. Alina, ¿cómo podemos identificar algunos ejemplos o características, discursos racistas en los medios masivos de comunicación, televisión, radio, canciones, cine, redes sociales, no sé, en general? Sí, yo creo que, por ejemplo, si nos remitimos a las palabras que suelen aparecer en los títulos de las noticias o cuando van a dar una noticia, ¿en dónde están los énfasis? Los énfasis están en la violencia, en la ignorancia, en la fuerza, en la terquedad. Siempre está dado en términos de calificativos, de adjetivos que tienen de fondo un tratamiento negativo. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta situación contra la minera, cuando era tan sintomático como se decía, mientras todo el discurso
y la lucha estuvo sin la presencia de los diferentes pueblos indígenas, cuando los pueblos de la comarca Nove Buglé deciden salir, participar, la gente comenzó a decir, ahora sí se va a armar el problema, vienen los indios. Y en ese mismo momento, los medios de todas las formas posibles comenzaron a resaltar ese tipo de calificativos en términos de gente que no entiende, obstinada, recalcitrante, que no escucha, que no respeta, que se creen dueños del país. Inmediatamente salió el discurso, ¿quiénes se han creído ellos? Que no producen. Sí, ¿quiénes son ellos? Entonces, eso no se lo dijeron a la gente en la ciudad de Panamá. No dijeron, ¿quiénes son esa gente que se han creído ellos? No se lo dijeron a la gente de Santiago, pero sí se lo dijeron a la población indígena. Eso ha sido exclusivamente para la población indígena. A mí me extrañó que en el caso de Colón no dijeran esos maleantes, esos negros, porque yo me esperaba que algo así iba a pasar. No. El discurso ha estado orientado a una discriminación flagrante contra la población indígena Nove Buglé. También aquí hay que ser específicos. Ha sido contra los Nove Buglé. ¿Pero por qué contra los Nove Buglé? Y yo me quedé pensando en el editorial. El editorial estaba avisando que van tras la comarca, que lo que quieren es privatizar la comarca Nove Buglé. Yo elaboré un artículo que mandé al periódico, que nunca ni me lo contestaron ni lo publicaron, y la pregunta que le hacía a quien escribió la editorial, ¿es un aviso? ¿Por qué la hazaña con la comarca Nove Buglé? Porque siempre la discriminación y el aliento a la población a que esta es una población rebelde, obcecada, que se cree dueña de todo, que son unos borrachos que no hacen nada. Esto ha sido reiterado desde hace muchas décadas, particularmente con ellos. Y yo creo que se ha generado un pensamiento, un imaginario social que ha estado sustentado reiteradamente por todos los medios, para que si en algún momento se diera la propuesta que declaraba el editorial, ya tengan una base que apoye eso. Y porque consuetudinariamente se ha dicho quiénes son ellos, qué hay detrás de esa frase. Si ellos son menos, que no son nada. Ellos no son nada, ellos no son iguales a nosotros, y sale un discurso tan arraigado en la mentalidad panameña, y quiero decir que de gente informada y no informada, de pensar que todavía hay grupos humanos inferiores y hay grupos humanos superiores. Y grupos con derecho al territorio, porque en esta lucha que hay por el tema del territorio que ha afectado esta actividad minera, vemos lo importante que es el territorio para los pueblos, ¿no? Entonces, al quitarle a un pueblo indígena su territorio, ¿qué pasaría con ese pueblo? O sea, en este momento que hay esa unidad de pensamiento, que hay que defender el territorio, hay que defender nuestros bienes naturales, entonces hay que ponerse en el lugar de los pueblos indígenas y comprender por qué se defiende tanto el territorio, porque todos los pueblos defendemos nuestro territorio. Ahora que mencionabas eso, esta violencia que hay enfocada contra el pueblo en Nove Buglé, la vimos en el 2010. En el 2010, correcto, con el gobierno de un presidente,
todo Panamá estaba, o gran parte de Panamá, enfocada en derogar una ley que le llamaron Chorizo, que eliminaba los estudios de impacto ambiental, afectaba a las organizaciones sindicales. Al quitarle la cuota sindical, tú eliminas el sindicato también. Exacto. O sea, ¿por qué en el Estado no eliminamos los impuestos? ¿No? O sea, es parecido, ¿no? Pero fue el pueblo de Bocas del Toro el que con mayor fuerza se comprometió en esa lucha, y allá fue donde la represión fue tan fuerte que hasta hoy tenemos más o menos, si es que algunos no han fallecido, 60 trabajadores indígenas con un perdigón detrás del ojo. O sea, yo lo repito porque eso es algo grave y aquí en este país hacemos como que no pasó, no importa. Ahí la represión fue muy fuerte, recordemos Changuinola el año 2010, y es una población Nove Buglé casualmente. Correcto. Sí. Sí, a mí me impresiona, creo que el discurso está tan arraigado en la población panameña que asusta. Eso que yo les comentaba, de que en un autobús la gente estuviese de acuerdo, porque una señora que tenía todo el derecho, como cualquiera de los que estábamos ahí, estaba sentada y todo el mundo avalara que ella se bajara porque los indios están acostumbrados, quiere decir que en Panamá está muy arraigado, muy arraigado, y en todos los sectores, y lo repito con autoridad, está muy arraigado la concepción de que son gente inferior, de que no han rebasado ese error capital teórico de decir la barbarie. Correcto. Y que siguen inmersos en ser bárbaros. Retomando lo que tú decías, Claudia, hace ratito, de pelear por el territorio. ¿Por qué cuando peleamos por recuperar la exzona del canal, eliminar ese enclave, estábamos peleando por el territorio? Porque en ese momento, para nosotros, como panameños y panameñas, era válido. Y cualquiera que rechazara eso, teníamos argumentos. Pero si el territorio lo están peleando con justo derecho las poblaciones indígenas, eso es barbarismo, eso es que no quieren el desarrollo, eso es que se creen dueños del país. ¿Por qué? Esos discursos están amparados en que ellos son menos, en que siguen siendo indios, y que nosotros los demás, bueno, otros no yo, se siguen sintiendo herederos de aquel casco de Vasco Núñez de Balboa, sí, y que siguen con su mentalidad colonial occidental. Basilio, en este conflicto que, como mencionamos, este conflicto, claro, es el más amplio y profundo que hemos vivido en las últimas décadas, pero se han dado otros conflictos y seguramente se van a seguir dando. Pero en estos conflictos, ¿qué papel juega ese racismo que hay contra el pueblo Nove Buglé? Tal como decía Lina, a mí y casualmente en la base, uno de los bastiones a que siempre asisto, hablábamos de este tema, y es preocupante, porque para mí en lo personal como indígena y también como presidente de la organización, este es uno de los precedentes de los que vienen. Si el editorial empezó así, yo no creo que sea el primero que van a hacer. Entonces, lo veo como un precedente para algo. Lo vimos después de un discurso de Alejandro Ávila, que salían la gente a calmar, no, es que eso no va a pasar porque la ley de la comarca, sí, pero si en 3 días crearon una ley y la aprobaron, se puede modificar también. Entonces yo hablaba esto con los compañeros, es muy preocupante esto, porque al final también el presidente pasado, antes de Nito Cortizo, también hizo una mesa que se supone que era para ratificar estos derechos que nosotros tenemos como población. El convenio 169 de la OIT, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, habla de estos derechos que estamos hablando, del derecho a la comunicación, el derecho a nuestro territorio, el derecho a nuestra propia cosmovisión e incluso nuestra autoridad tradicional como tal. O sea, que no me tienes que enfocar a mí de que yo sea occidental, como lo mencionan ahí, que ahora estamos latinizadas. Exactamente. Pero es que si tú tampoco me has ratificado, porque esto también entra mucho el gobierno, si tú no me has ratificado un convenio, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué te da miedo ratificar algo que tal vez como gobierno no te conviene?
no, que vamos a explotar la comarca, que vamos a quitar el territorio, pero ¿para qué? ¿Enfocado en qué? Realmente. Si se supone que los territorios son de nosotros, la población indígena, es un derecho mío, un derecho internacional, que trastoca no solamente Panamá como tal, sino otros pueblos indígenas de Aviala, un ejemplo. Es un derecho humano. Y es un derecho humano que no se está respetando. Entonces, aquí entonces vamos al enfoque del editorial. No estás respetando un derecho humano. No estás respetando el derecho que como población indígena tenemos. Entonces, ellos también hablan de que se sacrifican niños, que pasa esto. En Panamá tenemos un albergue que nunca nos dieron información de nada. Yo no veo la editorial hablando de los albergues, el caso de los albergues. Niños que han desaparecido en la capital. Sí, personas que no tienen acceso a la salud en la capital. Entonces, ¿por qué enfocarnos a la población indígena? Porque somos los más vulnerables, lo que no sabemos. Pero es muy bueno también decir que existimos también indígenas, que estamos enfocados también en proyectar las cosas que son como deberían ser. O sea, vemos indígenas profesionales. Ya no solamente somos abogados, somos periodistas, somos profesores, somos docentes, sino que hay una realidad que es tan marcada en la sociedad, como usted decía, que a veces piensan que nada más los que van a las cantinas son indígenas, que los que tienen más hijos son indígenas. Entonces, esto en esta lucha ha marcado mucho este sentir del área empresarial, que yo lo veo así. Bueno, ataquémoslos a ellos porque ellos son los que tienen los puntos cerrados. Prácticamente eso es lo que están tratando de hacer. Ellos son los que tienen los puntos cerrados y si lo atacamos a ellos la gente lo va a ver así enfocado. No, esos son indios, quieren cerrar, nada más saben cerrar calle. Pero esto trastoca mucho la lucha, ¿por qué? Porque entonces se enfoca la lucha ahora hacia ellos, hacia la población indígena como tal. Y nosotros teníamos ese temor en el inicio, vamos para la calle, pero vamos de nuevo vulnerables a que nos pasen los carros por encima y que pase como que no pasó nada. Aquí no pasó nada, se murió un docente indígena, no pasa nada. Entonces, vemos también a un gobierno que también está callado, no dice nada. No se enfoca en lo que está pasando, no dice qué va a hacer y tampoco trastoca el derecho que tiene el individuo como tal a la protesta, un derecho constitucional. Y la editorial vuelve a lo mismo, trastoca el artículo 19, que no habrá discriminación de ningún tipo, pero aquí sí lo hay. De una u otra manera ellos trastocan este artículo constitucional. Entonces, sí, de una u otra manera arraiga a que la lucha sea más clasista, porque incluso no solamente con la población indígena, a mí me da risa que decían, la población del Cangrejo y Virgentina están preocupados por las bombas lacrimógenas, y los de Caledonia no se preocupan, los de Curunduy y Cuyamayo no se preocupan, los de Pacora no se preocupan. O sea, ¿por qué siempre el clasismo hacia un lado, enfocado hacia a una población, pero a la otra como que no le afecta? Cuando también todos son humanos y todos tienen los mismos derechos fundamentales. Este editorial vino a reforzar una representación racista o una representación discriminadora, estigmatizante, inferiorizante, que ya ellos han venido construyendo hace muchos años, ¿no? Que muchas personas lo observamos, como decían las caricaturas, en los titulares, en las noticias. ¿Cuántas personas indígenas entrevistan en los periódicos en un año? O sea, estudiáramos un año, ¿cuántas entrevistas hay a personas indígenas? Sin embargo, se habla, se califica a las personas indígenas. Como hemos estado hablando, que este discurso racista pues tiene unos efectos de diferentes tipos de violencia, pero hablando de la violencia de los estamentos de seguridad, nos comentabas, Basilio, que en el área de Panamá Este, en Pacora, está Senafrón, ha tomado esa área permanentemente. Entonces vemos que los cuerpos de seguridad del Estado que utilizan en las áreas donde hay población indígena nube, pues está Senafrón, ¿no? Y en otras áreas pues vemos a la policía, antimotines, otro tipo de fuerza de represión quizás menos violenta que la que está en el área de Pacora, donde pues se le ha impedido pues a las personas seguir allí manifestándose. Alina, ¿qué podemos hacer frente a este discurso racista desde las comunidades, desde las organizaciones, para poder identificarlo y ver cómo se puede la sociedad panameña ir alejando de este tipo de discursos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es tener claro los conceptos. O sea, no confundir una cosa con la otra. No todos los estereotipos son racistas, no es racismo
yo insistiría en que el racismo niega derechos y en eso hay que hacer énfasis. Cada acto, cada discurso que niega un derecho es racismo. Si una persona no gusta de mí por ser negra o no gusta de Basilio por ser nove, bueno, ese es su derecho, no gusta. A mí puede que tampoco me guste esa persona y en fin, eso es algo volitivo, eso es privativo de mí. Por supuesto que ahí ha influido muchas cosas, ¿sí? Pero el hecho de que a mí no me resulte agradable Basilio, esa percepción mía de Basilio no le niega derechos a Basilio. Pero si esa percepción que yo tengo de Basilio hace que yo, utilizando el poder y la ideología existente, el entramado de ideas existente en el país, me lleve a que a Basilio no se le dé la posibilidad de entrar a estudiar, de hablar, de conversar, de caminar, yo estoy siendo racista, inclusive siendo una acción individual. Si yo le digo, no, como con esta señora, no te bajas. Toda la gente que estaba allí, aparte de discriminar a esa señora, estaban ejecutando un acto vilmente racista, negándole un derecho. Entonces, lo primerito que yo creo que tendríamos que hacer es diferenciar una cosa de la otra y, teniendo claro estas ideas, comenzar a identificarlas y llamarlas por su nombre. Y esta tarea no solamente es de la población indígena, porque no es de la población indígena para acá, es que también tenemos que poner la cuestión donde debe estar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar la visión que tenemos. Somos nosotros. ¿Cómo es posible que aún en esta lucha, y por eso digo que hay gente informada, inclusive, solidaria y lo que sea, y dicen, ay, ahí vienen los indios, eso sí? Esa expresión que seguramente esa persona emitió con la idea de apoyo, de ahora sí somos fuertes, lo que sea, lo que hay debajo es que ellos son los salvajes. Ellos son los aguerridos, ellos son los que le van a hacer frente a la lucha. Y tan es así que los medios hablan de luchas pacifistas, marchas pacíficas, siempre y cuando la marcha no sea de la población indígena o el cierre no sea de la población indígena. Hablan de cierres pacíficos, marchas pacíficas y hacen el énfasis en la pasividad, en la pacificidad, pero no lo hacen y no le agregan ese calificativo cuando están hablando de las zonas indígenas. Entonces, ir desbrozando el camino y aún la gente más crítica, más solidaria, más sincera, tiene que hacer una revisión de su discurso porque está tan interiorizado que yo quiero pensar que muchas veces no se dan cuenta cómo están avalando la discriminación y el racismo que critican. Para abordar un poco a esta situación tan grave que estamos viviendo y en la misma línea de lo que nos explicas, en concreto, ¿qué papel juega el discurso racista en los conflictos sociales? ¿Qué efectos tiene? Como para ayuda a resolver el conflicto, o sea, ¿qué papel juega el discurso racista, el discurso racista desde los medios de comunicación con toda esa masividad que tienen los medios en conflictos como el que estamos viviendo en este momento en Panamá? Yo creo que lleva a la gente a tomar posiciones, sí, y lleva a la gente a tomar posiciones con el discurso del poder. El poder, y en Panamá no es extraño, el poder es blanco. El poder es una clase alta, económicamente pudiente, que no quiero decir
con esto que toda la gente blanca o toda la gente rica es racista. No, afortunadamente. Pero el acentuar este tipo de discursos lo que hace es rascar o llamar, hacer que aflore algo que se ha estado sembrando por mucho tiempo. Entonces, al levantar todo eso, es como una herida que nunca cierra, que nunca cicatriza. La rascas, y al tenerla otra vez a flor de piel, la gente toma posición y dice: estos bárbaros, estos salvajes, estos malditos, mira cómo nos tienen encerrados, y lo único que se ha hecho es despertar algo que, repito, no se ha sembrado ahora, se ha hecho recurrentemente para tener siempre ese soporte desde el lado del poder para cuando lo tienen que utilizar. No, y es así mismo, Claudia, porque al final hay una realidad. Los medios venden, ¿qué? Información. Y la información que vende es repetitiva a la población. Y la población va a sacar de esa información que me está dando un concepto. Entonces, si desde la época de la colonia ya había un periódico, Miscelánea, recuerdo que se llama, que enviaba la información que la población íbamos a ser libres, con Colombia y todo lo que fue la independencia. Entonces, ¿cómo se manejan los medios? Los medios son muy importantes en este tipo de lucha porque te llevan una información, pero ¿qué información te están llevando? Este es el tipo de información que te están llevando, creando, como dice Alina, una percepción y creando un concepto de la lucha. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto sí se hace bien, esto no se hace mal. Entonces, eso ha llevado incluso, Claudia, que en los últimos días sea muy cuestionada la labor de muchos periodistas. Sea muy cuestionada, porque ahora tenemos las redes sociales, donde tú ves una información que antes te llegaba completa, pero ahora las redes te la ponen súper completa. Ya no es como antes, o sea, no podemos ahora agarrar una población desinformada, sino que ahora las redes han jugado un papel tan importante que el periodismo ha quedado señalado, no solamente con este tema de la editorial, sino con los reporteros. O sea, la credibilidad del periodista como tal ha quedado bastante vigilada por la población. Hay una llamada al aire, vamos a escucharla. Adelante. Sí, buenos días. Mire, yo quería decir algo con respecto a la vigilia que se está haciendo afuera de la corte, ¿no? Me parece que es en vano esa vigilia, me parece, porque esos magistrados que están en la Corte Suprema están tan corruptos como todo el resto del gobierno. Ellos no van a dar un fallo a favor del pueblo jamás, ¿no? Y si lo dan es para parar esto, para que correrle el gusto a Nito, para que no sigan los paros y las cosas. Pero yo estoy casi segura de que ellos no van a dar un fallo favorable para el pueblo de esa minera, porque muchos de esos magistrados, que ahí lo dijo en las redes la abogada Norma González, que mencionó que hay varios magistrados y magistradas, no sé, metidos en la plata, que les dieron plata de la mina. Figúrese. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de ellos? Así es. Nada. Entonces, la otra cosa que también quería hablar era sobre los productores. Es cierto que ellos venden y todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo quiere ganar su dinero, yo comprendo todo eso, pero ellos hacen una maldad. Si ellos no pueden pasar, ¿por qué no se van al pueblo más cercano y regalan esa leche, no la botan, ¿no? Como hacen. Eso Dios los castiga y más van a vivir peor de lo que viven, porque uno no debe botar comida. Gracias, estimada oyente. Nos queda poco tiempo, pero lo que usted nos comenta y que es el pensamiento de muchas personas, también proviene de que desde los discursos mediáticos se subraya o se visibiliza una sola parte del conflicto o la parte pues que más quizás que con la cual más los dueños de los medios más se identifican. Entonces se ha sobreexpuesto o masificado la propuesta de que la Corte declare la inconstitucionalidad y se ha profundizado en esa explicación, en esa posibilidad. Pero la otra propuesta de una derogación de la ley y también la otra propuesta que también se está levantando, que es por qué no nos sentamos a hablar de cómo se va a cerrar la mina después que se derogue la ley o que la Corte dé su fallo.
esas otras posibilidades no se ha dado esa apertura para dialogar, para profundizar y para analizar esas propuestas. Entonces se está distorsionando el discurso, se le está empobreciendo y eso solo dificulta y retrasa más poder encontrar una solución. Bueno, ya como nos queda ya en la parte final, el tiempo se nos va muy rápido con estos temas pues tan profundos y tan importantes para la vida en dignidad en nuestro país. Basilio, para terminar, algo que tú quisieras agregar así muy cortito, pero también que nos comentaras desde tu punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad del Estado, de las instituciones educativas para contrarrestar el discurso racista, en especial desde los medios masivos de comunicación? Totalmente correcto. Si se supone, por lo menos en este caso el gobierno también de una u otra manera le paga la publicidad al Estado, a los medios masivos de comunicación, a la mayoría, hay una responsabilidad del gobierno siempre en garantizar los derechos y promover estos derechos. Eso es un deber constitucional. Y en el caso de la población indígena, para eso también existe un viceministerio de Asuntos Indígenas, existen autoridades indígenas, que sabemos que están bien politizadas y por eso que usted no ve ningún pronunciamiento acerca de esto, y el rol que tiene que jugar el Estado es garantizar que la población tenga ese acceso a la información correcta, la docencia correcta desde el punto de vista de cada una de las instituciones. El Instituto de la Mujer, el MIDES, todas las instituciones deben colaborar con esta realidad a formar, que es lo que se está llevando en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no habla de las cosas que pasan en la comarca, las penalidades que pasan los docentes también en la comarca. Entonces, es labor del gobierno garantizar estos derechos fundamentales. Gracias, Basilio. Alina, ya como conclusión, lo que tú quieras aportar, reforzar, y como este programa también lo que se busca es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y esto se fundamenta en los derechos humanos. ¿Cómo afecta el discurso racista, en concreto los derechos humanos? ¿Qué derechos afecta? Y bueno, ¿cuál es el mensaje que podemos dejar sobre este tema? Sí, yo creo que uno de los grandes mitos del país es que Panamá no es un país racista. El gran mito constitutivo del crisol de razas, que al parecer todos nos mezclamos como chicha de tutti frutti sin mayores problemas, cosa que no ha sido cierta en la historia del país, por más diversidad que podamos encontrar y más que nada en la corporeidad de la gente. Pero nos podemos dar cuenta cómo está segmentado todo el país. No solamente las comarcas, sino todo el país está segregado por estructuras, colores, formas y presencia estatal. Yo como antropóloga haría un llamado enérgico a la academia, a la docencia, y creo que esto es algo que hay que llamar por su nombre y hay que eliminar por lo menos en el conocimiento, que la gente tenga claro que todos, más allá de un discurso que pareciera ingenuo, tonto, pero hay que seguir repitiendo que todos somos iguales, que todos los seres humanos tenemos la misma conformación física, psíquica y mental para saber qué hacemos y desarrollarnos, y quitar del imaginario panameño la idea de que hay grupos bárbaros, salvajes, y que hay grupos buenos, sanos, desarrollados, evolucionados. Hay mucha gente que aquí en Panamá establece el racismo con los indígenas, pero cuando salen estas mismas personas a Europa y Estados Unidos y son también discriminados por latinos, tratados como cualquier cosa dentro de las universidades, entonces allá reivindican toda la panameñidad que aquí dentro rechazan. Entonces tendrían que acordarse de eso que han vivido fuera del país en estos contextos y no seguir replicando esa misma discriminación y todavía mucho peor prácticas racistas. Como conclusión, decimos que el racismo niega derechos,
que también produce una autocensura, restringe la participación plena de las personas indígenas por esas actitudes racistas que perciben durante su crecimiento, durante su desarrollo como personas, que el racismo hace un énfasis o evidencia pues esa violencia que hay en la sociedad, también que estigmatiza o etiqueta a las personas indígenas de violentos, de ignorantes, de tercos, y que desde los medios de comunicación se ha hecho una distorsión y se distorsiona el discurso, mediante el cual se instalan ideas racistas sobre pues la mente de muchas personas y sobre la sociedad panameña. Es importante que si desde los medios de comunicación no nos llegan los diversos puntos de vista de quienes están participando o quienes enfrentan un conflicto, que nosotros y nosotras también los podamos buscar esa información y tratar de establecer un diálogo directo con las personas para conocer sus puntos de vista. Necesitamos identificar, criticar y no seguir reproduciendo los discursos racistas, porque producen pobreza, desigualdad y violencia, afectan nuestra cultura y la calidad del discurso público y, por supuesto, la democracia y los derechos humanos. Con estas palabras, entonces, agradecemos a Basilio Jiménez, a Alina Torrero, y les recordamos que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz con el apoyo de Radio Hogar y la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y en la retransmisión a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.